Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encontrás? Quiera Dios una vez más esté bendiciendo tu vida, la de tu familia y la de tus seres queridos. Estamos aquí congregados, reunidos para compartir la bendita, gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Esta palabra de Dios que nos hace tan bien para nuestra vida espiritual, para la tuya, la mía, la de la iglesia. ¿Sí? Como siempre me dejan decirte, mi intención es la de dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Para qué? Para que ese conocimiento de salvación lo atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón, y de esta manera lo podamos vivir en la vida diaria, desenvolvernos en nuestra vida diaria para poder agradar a Dios cada día más, un poquito más. El tema de hoy, como siempre, es de vital importancia, que hace a la salvación, porque es palabra de Dios. Y el tema de hoy es el buen testimonio que debemos tener delante de la presencia de Dios. ¿Sí? El buen testimonio. Dejemos todo de lado y concentrémonos en estas palabras que Dios nos deja ver a través de la Biblia, el buen testimonio. ¿Sí? Puede haber el contraste del buen testimonio, es el mal testimonio. El hombre, mientras transita en esta vida como peregrino y extranjero, puede tener un mal testimonio ante los ojos de Dios o un buen testimonio ante los ojos de Dios, según sea su comportamiento, su andar, su forma de proceder, su forma de vivir, su caminar diario. Hace la diferencia de que una persona tenga un mal testimonio y otra tenga un buen testimonio ante los ojos de Dios. Ejemplos en la Biblia hay muchísimos, que vamos a ir viendo a través de la palabra, de estos dos ejemplos, mal testimonio y buen testimonio. Nosotros, siendo sabios y entendidos, debemos siempre abrazar aquello que a Dios le agrada. En este caso, esforzarnos en la gracia que es en Cristo para lograr tener un buen testimonio delante de la presencia de Dios. En el video vamos a ver también que el testimonio está íntimamente relacionado, ¿sí?, con la fe, está unido a la fe, tomado de la mano de la fe. No podemos hablar de buen testimonio dejando de lado la fe, no, sino que si existe un buen testimonio nuestro delante de la presencia de Dios es porque está muy relacionado y vamos a ver en qué consiste esa relación con la fe. Hablar de buen testimonio es sinónimo de hablar de salvación, ¿sí? Pensemos cuán importante es este tema, lo cual nosotros debemos, a través de la palabra, lograr entender esto que Dios nos quiere decir hoy. El buen testimonio es sinónimo de salvación. Aquel día eterno en la presencia de Dios, los salvos van a ser aquellos que en su vida, como peregrino y extranjero en esta vida, tuvieron durante toda su vida un buen testimonio ante los ojos de Dios. En cambio, los que heredarán el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, serán los que durante toda su vida tuvieron un mal testimonio delante de la presencia de Dios. Aquellos que durante toda su vida se desenvolvieron, actuaron, tuvieron un comportamiento, un proceder, un caminar, un vivir que desagradaba a Dios. Por eso te invito a que compartas y veas todo el video, porque en esta palabra vamos a ver la importancia de tener un buen testimonio ante los ojos de Dios y cómo lograrlo, ¿sí? Que eso es lo más importante que Dios nos deja ver a través de la palabra, cómo lograr tener un buen testimonio para hallar gracia y buena opinión delante de su presencia. Vamos entonces al título de la predicación del día de hoy. El título de la predicación del día de hoy es "Por la fe alcanzaron buen testimonio". Este es el título de la predicación del día de hoy. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Este título es extraído de uno de los pasajes que vamos a leer allí en el libro de Hebreos.
Y vemos ya el título, nos dice bastante, nos comienza a dar el inicio de este tema importantísimo que Dios nos trae en el día de hoy. El buen testimonio se alcanza por medio de la fe. No hay otra forma, no hay otra manera, ¿sí?, de alcanzar un buen testimonio ante los ojos de Dios. Para ello, entonces, vamos a tener la lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias, allí en el libro de Hebreos, capítulo número 12, versículo número 2. Leemos en el nombre de Jesús. Dice así: porque por ella, viene hablando de la fe, porque por la fe alcanzaron buen testimonio quienes, los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Acá te invito a que nos concentremos en la palabra, le tomemos el peso que se merece, porque nosotros, si atesoramos esta palabra en nuestro corazón, nos va a hacer bien para nuestro vivir diario, nuestra vida espiritual, y va a ser a nuestra salvación también. Leíamos allí en Hebreos 11:2, porque por medio de la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Los antiguos, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, David, los profetas, tantos reyes también, tanto en Israel como en Judá, alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, ¿sí? Alcanzaron buen testimonio. Recordad que está escrito que las cosas que antes se escribieron, ¿sí?, todo el Antiguo Testamento, dice, para nuestra enseñanza se escribió, ¿sí?, para tu enseñanza, para la mía. Es decir, que todas aquellas cosas que vemos desde Génesis hasta Malaquías, si tomamos una parte de la Biblia, todas esas cosas, ¿sí?, que se escribieron es para nuestra enseñanza. Hay buenos ejemplos, malos ejemplos. Nosotros, como sabios y entendidos, debemos atesorar lo mejor, como bien está escrito, entre sacar lo precioso de lo vil, ¿sí? Porque por ella, dice, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? Vamos a analizar esta hermosa palabra. Fíjate que en esta escritura, el testimonio, según está escrito, se alcanza, ¿sí? Se alcanza. El testimonio hay que alcanzarlo, ¿sí? El testimonio, el buen testimonio que Dios espera de vos, de mí, de la iglesia en estos días, se debe alcanzar. Y nosotros sabemos cuánto cuesta muchas veces alcanzar algo que anhelamos, algo que soñamos. Hay que alcanzarlo. Para alcanzarlo hay que trabajar, esforzarse, ¿sí? Hay que dar todo de nosotros para poder abrazar aquello que anhelamos. Hay que alcanzarlo. El buen testimonio no viene por un arte de magia a nuestra vida. A todo cristiano no viene por un arte de magia. El buen testimonio no es algo que se puede comprar en una tienda, en un supermercado. Ojalá fuera así. El buen testimonio ante los ojos de Dios, según está escrito y nos dejaban leer, hay que alcanzarlo, esforzarnos en la gracia que es en Cristo para que ese buen testimonio sea una realidad en tu vida, en la mía, en la iglesia de estos días. El buen testimonio ante los ojos de Dios es de gran precio, es de gran estima, tiene mucho más valor, como vamos a ver, que las piedras preciosas, que el oro mismo. Es algo muy preciado ante los ojos de Dios y algo que muy poco se deja ver en estos días, en los cristianos, en la iglesia de estos días. Por eso que Dios, a través de esta palabra, tanto a vos, a mí, a la iglesia de estos días, nos hace tomar conciencia de la necesidad de tener un buen testimonio delante de la presencia de Dios. Ese buen testimonio va a hacer que en el día postrero alcancemos la salvación de nuestras almas.
¿sí? El buen testimonio se alcanza. Y como leíamos, por medio de la fe, ¿cómo se alcanza ese buen testimonio? Por medio de la fe. Dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que si los antiguos, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, David, los profetas, muchos reyes, no hubieran tenido fe, no hubieran tenido un buen testimonio. José mismo allí, en tierra de Egipto, tuvo un buen testimonio delante de la presencia de Dios y fue precisamente por la fe que él tenía en su corazón. Por eso que vemos ahora comienza a manifestarse cómo ese buen testimonio está relacionado íntimamente con la fe. Vamos a ver ahora qué es el testimonio, ¿sí? Buscando en el diccionario qué es el buen testimonio. Fíjate la definición, y acá esto nos abre la mente, ¿sí? Nos ilumina Dios a través de esta palabra también, de esta definición. Es hablar favorablemente acerca de una persona, ¿sí? ¿Qué es el testimonio? Aprobar a alguien, ¿sí? Con el testimonio se está aprobando a una persona. Ratificar algo y es testificar o ser testigo de algo. Testificar. El testimonio testifica acerca de una persona y es testigo de tal o cual persona que se desenvuelve de tal forma, de tal manera. Es hablar favorablemente, aprobar a alguien, ¿sí? Ese es el buen testimonio que vamos a ver a través de la palabra. Hablar favorablemente, aprobar a alguien, ¿sí? El buen testimonio es una aprobación delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo en una de las epístolas escribe, según fuimos aprobados de Dios para que se nos confiara el Evangelio, ¿sí? Ellos predicaron, el apóstol Pablo predicó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y prueba de ello es todas las epístolas y todos aquellos viajes misioneros que él hizo, cumpliendo aquello que él dijo en un momento, he llenado todo Asia del Evangelio. Fue grandioso en la predicación del Evangelio, ¿sí? Se esforzó en la gracia que es en Cristo para llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos a los cuales él podía acceder. Dice, es hablar favorablemente, aprobar a alguien. Dios le confió el Evangelio porque vio en el apóstol Pablo un buen testimonio, una persona aprobada, Dios lo aprobó, ¿sí? Por la fe genuina que había en él, por ese andar, ese caminar, ese vivir, ese proceder, ese comportamiento que Dios esperaba encontrar en los hombres, lo halló en el apóstol Pablo. Fue aprobado y le confió el Evangelio, ¿sí? Él fue uno, juntamente con los demás apóstoles, que pusieron el fundamento de apóstoles y profetas. Un logro maravilloso, lo cual Pablo, aún en su humildad, decía, no yo, sino la gracia de Cristo en mí, ¿sí? Entonces, según fue aprobado el apóstol Pablo, se le confió el Evangelio. ¿Y por qué fue aprobado? Bueno, porque tuvo un buen testimonio. ¿Cuándo le aprobó Dios el Evangelio al apóstol Pablo? Después de camino a Damasco, cuando Dios se le revela, cuando Dios comienza a tratar con él, ¿sí? Pasaron muchos años. Recordad que después de su conversión estuvo 14 años en Arabia, ¿sí? Después vuelve allí a Jerusalén y entrevista a Pablo y otros apóstoles y le comenta lo que Dios había hecho con él y en señal de compañerismo Pedro le da y Santiago la mano al apóstol Pablo porque a él se le había encomendado el Evangelio de los gentiles, ¿sí? Bueno, no se le confió el Evangelio cuando era fariseo, ¿sí? Él dice que era fariseo de fariseos, ¿sí?
fue enseñado a los pies de Gamaliel, un maestro en Israel de mucha importancia en aquellos días. Él era perseguidor de la iglesia, arrestaba a los que predicaban el Evangelio, los encarcelaba, los hacía blasfemar. Bueno, en ese momento el apóstol Pablo, que era Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En ese momento era Saulo, no le confía el Evangelio porque no tenía un buen testimonio ante los ojos de Dios. Antes era perseguidor de la iglesia. No estaba en condiciones para que Dios le aprobara el Evangelio y para que lo predicara. Pero después, camino a Damasco, Dios comienza a manifestarse en él, diciéndole: Saulo, ¿por qué me persigues? Y después, bueno, todo lo que relata el libro de los Hechos, como él cuenta cómo fue la gracia de Dios sobre su vida. Y pasó mucho tiempo, varios años, en donde él demostró delante de Dios que quería ser parte de la predicación de su evangelio, se consagró, se convirtió genuinamente delante de la presencia de Dios y anduvo como Dios esperaba, como era digno del evangelio. Vivió, abrazó la fe del evangelio de una manera muy notable que quedó ejemplo para nosotros, y así fue donde él dice: según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el evangelio. Para predicar el evangelio tenemos primeramente que ser aprobados por Dios, ¿sí? Dios a muchos llama, ¿sí? Y dentro de ese montón de personas que Él llama, mediante un trato, una disciplina, ¿sí? Nos trata como a hijos, dice la Escritura. No todos aprueban la disciplina, el trato de hijo que Dios le da, muchos se vuelven atrás, pero los que perseveran, los que toman su cruz cada día y le siguen, eso a la postre, con una humillación, un arrepentimiento, una conversión, una consagración genuina, hace posible de que Dios le confíe el Evangelio y de esta manera puedan dar palabras de vida eterna a aquellos que le oyen, ¿sí? Dar conocimiento de salvación a su pueblo. Y esto es lo que pasó con el apóstol Pablo, ¿sí? Y el autor de Hebreos aquí nos dice que por medio de la fe, como leíamos, por medio de la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces el buen testimonio es hablar favorablemente, aprobar a alguien, ¿sí? Y ahora vamos a ver algo muy importante también, como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? La forma y la manera de agradar a Dios no son muchas. Hay una forma, una manera, y es por medio de la fe. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Por más que nos esforcemos, por más que un hombre, por más que una mujer se esfuerce haciendo buenas obras, buenas dádivas, ¿sí? No le alcanza. La única manera que Dios dejó escrita en que los hombres y mujeres le agradarían a Él es por medio de la fe. Por eso vemos el valor de la fe, tan útil, tan necesaria en nuestra vida diaria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe es posible agradar a Dios, ¿sí? Agradarlo, que Dios tenga de nosotros ese agrado, como lo tuvo con su Hijo Jesucristo. Jesús, por excelencia, era un hombre de fe, y se agradó Dios de tal manera que aquel día, como relata los evangelios, se abrieron los cielos y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, ¿sí? Se agradaba a Dios en los cielos acerca de su Hijo. Hallaba agrado Jesús ante los ojos de Dios, no precisamente porque era hijo nada más, sino porque había fe, cual nunca antes la tuvo. Vivió en conformidad a la palabra de su Padre, dándonos ejemplo para que nosotros hoy sigamos sus pisadas. Entonces,
Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por esta fe es que alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? Es decir, que tener un buen testimonio es agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Teniendo un buen testimonio. ¿Cómo agradamos a Dios? Por medio de la fe. Esta fe hace de que tengamos un buen testimonio delante de la presencia de Dios. Por eso decíamos la importancia de la fe que está relacionada con el buen testimonio. No puede una persona tener buen testimonio si no tiene fe, ¿sí? Prueba de ello es nosotros, antes de haber sido llamados al Evangelio, cuando vivíamos en los días de nuestra ignorancia, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que nosotros había, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y no teníamos un buen testimonio delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre estaba esclavizado conforme a los deseos engañosos. El diablo nos tenía cautivo a voluntad de él, como enseña el apóstol Pablo. Vivíamos en las tinieblas, esclavos del pecado, practicando distintos pecados. Teníamos una forma de pensar muy distinta a la que Dios esperaba, malos pensamientos, un mal hablar, una mala forma de proceder, actuar, nuestra forma de vivir. Todo eso hacía un mal testimonio delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué teníamos un mal testimonio ante los ojos de Dios? ¿Sí? ¿Por qué Dios no podía hablar favorablemente? ¿Sí? Como leíamos en la definición de testimonio. ¿Por qué Dios en los días de nuestra ignorancia, cuando vivíamos en pecado, no podía hablar favorablemente acerca de nosotros? Porque no había fe. Y prueba de ello era la vida en pecado que llevábamos. No nos aprobaba Dios en esa condición en la cual vivíamos en el mundo, por todos los pecados que practicábamos, cómo vivíamos, ¿sí? Lejos de la presencia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos llamó a su gloria y excelencia, nos hizo aceptos en el amado, nos dio la posibilidad de oír el Evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación, y nos dio la posibilidad ahora de oír palabra de Dios, que es fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Por medio de esa fe que fuimos atesorando en nuestros corazones, culto tras culto, reunión tras reunión, nuestra fe iba creciendo, nuestra fe se iba desarrollando. Comenzábamos a tener un espíritu de fe, lo mismo que nuestros hermanos en el pasado. Y de esa manera, por medio de la fe, comenzamos a tener un buen testimonio a través de los años delante de la presencia de Dios. Por eso decíamos y leíamos, por la fe alcanzaron buen testimonio. El buen testimonio se alcanza todos los días un poquito más. Pasan los años y vamos viendo de que hemos alcanzado una medida de un buen testimonio que Dios aprueba. Y eso es lo que debemos tener como objetivo, vos, yo, la iglesia estos días, de alcanzar ese buen testimonio que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver algo muy importante, el buen testimonio. ¿Sí? En Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Sí? El buen testimonio, ¿sí? Lo que se dice acerca de nosotros. El buen testimonio de la iglesia, lo que se dice acerca de la iglesia. Ahora, el mal testimonio, ¿sí? El mal testimonio se puede dar, podríamos decir, de dos formas, de dos maneras. Una es viviendo en pecado, la iglesia o el cristiano,
haciendo lo que Dios no aprueba, haciendo cosas pecaminosas, haciendo lo que desagrada a Dios. De esa manera, tanto el cristiano como la iglesia va a tener un mal testimonio con razón, ¿sí? Los demás, no nos olvidemos que el apóstol Pablo dice que somos carta leída para los hombres, para el mundo. El cristiano, la iglesia es carta leída a los ojos del mundo, ¿sí? Ven nuestros hechos, ven nuestro comportamiento, ven nuestro proceder, nuestro actuar, nuestro caminar diario y nos tildan, ¿sí? Somos cartas leídas, tanto el cristiano como la iglesia. Si el hombre en estos días, la sociedad de estos días, dicen mal de nosotros, como leíamos, con conocimiento de causa y diciendo verdad, porque nos ven pecar, nos ven mentir, nos ven que tenemos malos pensamientos, nos ven que procedemos con injusticia, nos ven pecar, van a hablar mal de nosotros, es decir, van a tener un mal testimonio acerca nuestro o acerca de la iglesia, ¿sí? Eso es una cosa, ¿sí? Que tengan un mal testimonio acerca nuestro de la iglesia con justa razón, porque nuestras obras, nuestros hechos, así lo ameritan. Pero otra cosa es como leíamos aquí en Mateo 5:11, que somos bienaventurados, que bien nos está yendo, cuando por causa de Él, cuando por poner por obra la palabra, vivir por la palabra, no andando o siendo arrastrado por la corriente de este mundo, sino ir en contra de la corriente de este mundo, cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, y aclara, mintiendo, ¿sí? Una cosa es que se diga cosas espantosas, feas, acerca tuyo, mío, de la iglesia, por causa de la palabra, porque todo esto proviene en el fondo del diablo, como Jesús dijo que el diablo vino a hurtar, matar y destruir a la iglesia, y una forma de destruir a la iglesia es dándole una mala fama, ¿sí? Y digan toda clase de mal, la que vos te puedas llegar a imaginar, toda clase de mal inventando, ¿sí? Y dice al final mintiendo. Y eso Dios lo aprueba porque Él sabe que el comportamiento tuyo de la iglesia agrada a Dios, es conforme a la verdad, es conforme al Evangelio. Pero el diablo, a través de los hombres, miente, tildándole proceder, hablar, actuar, caminar, ¿sí? Que no es cierto en la vida de iglesia ni en la vida propia de cada cristiano. Nosotros podemos decir a la iglesia, pero no, están mintiendo, porque no nos hemos comportado como dice la sociedad así, como dice fulano o fulana, ¿sí? Una cosa es tener mal, como decíamos, testimonio cuando mienten, cuando nos tildan, nos cargan de cosas que no hemos hecho, no hemos dicho, no hemos pensado, no hemos procedido, no hemos actuado. Entonces, el mal testimonio se puede dar con justa razón cuando pecamos verdaderamente, cuando hablamos lo que no debemos, pensamos lo que no debemos, procedemos, caminamos como no es digno del Evangelio. Bueno, ahí van a hablar mal de nosotros, mal de la iglesia, con justa razón. Otra es, por causa del Evangelio, por causa de Cristo, viviendo en conformidad a la palabra de Dios, el mundo no nos va a aprobar, ¿sí? Porque el mundo no quiere al cristiano, no quiere a la iglesia, porque el mundo es del maligno. Todo el mundo está bajo el maligno, enseña el apóstol Pablo, ¿sí? Y bueno, al estar bajo el maligno, quiere destruir el diablo a la iglesia. Y para ello miente, tildándole o
cargándole tinta a la iglesia, al cristiano, de comportamiento, actitudes, hablar que ellos no hacen. Es otra cosa, ¿sí? Por eso que leíamos allí en 5:12, cuando esto suceda, se diga algo de nosotros que no sea verdad, que están mintiendo, con el solo hecho de desacreditarnos, debemos alegrarnos y gozarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así, fíjate, es la estrategia, la maquinación del diablo, como dice el apóstol. Persiguieron a los profetas. ¿Cómo persiguieron a los profetas? Bueno, como estamos leyendo en este momento, tildándole de cosas que ellos no habían hecho, diciendo que ellos habían procedido de una manera que no lo habían hecho en verdad delante de la presencia de Dios. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Amén? Y ahora, otra cosa muy importante, tenemos que ver el concepto que tienen los hombres acerca de nosotros, se puede originar, como decíamos, por mentiras. ¿Sí? El concepto que tienen los hombres acerca tuyo, mío, de la iglesia, se puede originar con mentiras. ¿Y eso qué hace posible? Que sea desacreditada la iglesia, sea desacreditado el cristiano, ¿sí? En este mundo, sea desvalorizado. Ahora bien, ahora en 1 Timoteo 3:7, fíjate que dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Fíjate cuán importante es el buen testimonio. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo. El diablo, en su afán de destruir a la iglesia, con mentiras acerca tuyo, mío, de la iglesia, inventando mentiras, ¿con qué fin logra o inventa esas mentiras? Para que la iglesia, el cristiano en estos días, caiga en descrédito, ¿sí? Es decir, teniendo una puntuación de 10, se le tilda al diablo, le tilda a la iglesia que la iglesia es así, así, y muchas veces tiene razón, ¿sí? Porque hay iglesias que están muy carnales, iglesias que el mundo ha entrado a la iglesia y han hecho estragos en todos los órdenes de la iglesia, de la misma manera el cristiano, muchas veces es verdad lo que se dice acerca de ellos, porque su forma de hablar, su forma de proceder, su forma de vivir es la de un mundano, ¿sí? El crédito de la iglesia del cristiano, suponete 10%. El diablo viene y la quiere desacreditar. ¿De qué forma, manera lo hace posible? Mintiendo a la iglesia, tildándola de esto, de aquello, cosas que no hace, y de esa manera logra que caiga en descrédito y en el lazo, ¿sí?, que el diablo tiende sobre la iglesia. Por eso que el buen testimonio, vemos aquí, que es muy importante ante los ojos de Dios, ¿sí? Debemos nosotros todos los días esforzarnos en la gracia que es en Cristo, para que por medio de la fe, tu testimonio, el mío, el de la iglesia, sea en conformidad ante los ojos de Dios. ¿Amén? Ahora bien, vamos a ver allí en Proverbios, capítulo número 22, versículo número 1. Veamos acá, Dios nos deja ver la importancia y el valor que tiene el buen testimonio ante los ojos de Dios. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Sí? De más estima es el buen nombre por sobre las riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Sí? Fíjate lo que estamos viendo a través de la palabra, conforme a Dios en su misericordia nos ilumina el entendimiento. La buena fama, ¿sí?, el buen nombre. Otra forma de hablar de un buen testimonio es
tener un buen nombre, ¿sí? Sabemos nosotros, alguien nos dice, ¿te acordás de fulano? En el barrio, en la ciudad. Ah, el delincuente, el narcotraficante, el homicida, ¿sí? Un mal testimonio, tiene un mal nombre, ¿sí? Una persona en una sociedad o la iglesia en una sociedad se puede hacer de un buen nombre o un mal nombre. Depende de cómo se conduzca, cómo viva, cómo obre, cómo actúe, va a tener un buen nombre en la sociedad o un mal nombre, ¿sí? ¿Qué hace que tenga un buen nombre o un mal nombre? Cómo vivamos. Y delante de los ojos de Dios es lo mismo. Nosotros vamos a tener un buen nombre ante los ojos de Dios, esto es un buen testimonio, si vivimos en agrado haciendo lo que a Dios le agrada. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Para Dios, que es mucho más excelso que nosotros, están las muchas riquezas, no habla de riquezas, sino muchas riquezas. Y está el buen nombre. Para Dios es de más estima, Dios estima como algo mucho más precioso el buen nombre que pueda tener una persona que muchas riquezas. El hombre puede vivir perdidamente, pecando todos los días de su vida, lleno de plata, lleno de riqueza, pero ¿de qué le va a servir? Si una vez que muera, heredará el lago de fuego y azufre. En cambio, una persona puede vivir pobre, pero si tiene un buen nombre delante de la presencia de Dios, tendrá la posibilidad de tener la vida eterna y poder ver a Dios cara a cara aquel día glorioso. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro, ¿sí? La buena fama, ¿sí? En contraste con la mala fama. En la sociedad, como el ejemplo que dábamos anteriormente, tanto una persona, el cristiano o la iglesia, van a tener una buena fama o una mala fama. ¿Cuántas veces hemos oído personas que tuvieron mala fama y la conocemos en la sociedad por esa mala fama que se hicieron, por su forma de vivir, comportarse, actuar? ¿Y cuántas personas conocemos en la sociedad de personas con una buena fama, ¿sí? Por su actuar, proceder, caminar, desenvolverse en su vida diaria, ¿sí? La buena fama es más, como leíamos, que la plata y el oro. Es el valor que Dios le da al buen nombre y a la buena fama. Buen nombre, ¿sí? Y buena fama, como leemos aquí en Proverbios. Fíjate, buen nombre y buena fama. Buen nombre y buena fama. Eso es lo que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros. Fíjate en Éxodo allí 33:17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Sí? Te he conocido por tu nombre. En Proverbios leíamos, de más estima es el buen nombre. Y Dios a Moisés le dijo que lo había conocido por su nombre. En otras palabras, Dios sabía quién era Moisés. Le oía hablar de Moisés y a Dios como que le venía al pensamiento un buen hombre. La verdad, íntegro, un hombre de fe, justo, apartado del mal, ¿sí? Un buen nombre. Dios lo conocía por su nombre a Moisés, así como conocía a muchas otras personas por su nombre que vivían en pecado. Acab, por ejemplo, Dios lo conocía acá por su nombre. Dios conocía a Judas por su nombre. Y así, tantos ejemplos hay en la Biblia que Dios
conocía por su nombre a las personas. El nombre ya le decía mucho a Dios, porque ese nombre, y esto en la vida diaria, en este peregrinar por este mundo, nos hacemos de un buen nombre o un mal nombre. Pensemos, vos, yo, la iglesia de estos días, ¿qué nombre tenemos? ¿Un mal nombre? ¿Un buen nombre? ¿Una buena fama? ¿Una mala fama? ¿Cómo te conocen a vos, a mí en el barrio? ¿Qué piensan de vos, de mí? ¿Tenemos un buen testimonio, un mal testimonio? La iglesia en la cual asistimos, donde nos congregamos, ¿tiene un buen nombre, un mal nombre, una buena fama, una mala fama? Dios dice que nos conoce por su nombre. ¿Buen nombre o mal nombre? Quiera Dios que nos conozca por nuestro buen nombre, que al oír tu nombre, el mío, el de la iglesia de estos días, sea con agrado, que Dios se agrade de cada uno de nosotros. Amén. Te he conocido por tu nombre, entonces dice. Y en Hechos 19:15, otro hermoso ejemplo, Hechos 19:15 dice, pero respondiendo el espíritu malo, acá acordate que en una oportunidad los hijos de un tal Esceva habían visto a los apóstoles, Pablo, Pedro, que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, imponiéndole las manos sobre ellos, y ellos también quisieron hacer lo mismo, ¿sí? Y fueron donde uno que tenía un espíritu malo, y quisieron hacer lo mismo que el apóstol Pablo y Pedro, que los apóstoles. Ponían las manos sobre los enfermos, sobre los endemoniados, y querían echar fuera los demonios. Pero acá, como leemos allí en Hechos 19:15, respondiendo el espíritu malo que estaba en esas personas que querían echar afuera, dijo, escuchen, eran 7 los hijos de Seba, 7, ¿eh? Les dijo, a Jesús conozco, ¿sí? Y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, ¿sí? A Jesús conozco. Dios conocía a Jesús por su nombre. Santo como él nunca hubo, perfecto, justo, consagrado. Todo lo excelso de Jesús hacía que Dios conociera, no solamente Dios, sino también los demonios, porque vamos a ver que ante los ojos de Dios, ante los ojos del mundo, ante los ojos de todo aquello, incluso ante los ojos de los demonios, es el buen testimonio, el buen nombre o el mal nombre. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Sí? Los demonios sabían quién era Jesús, ¿sí? Era un nombre que tenía sobre todo nombre, como dice el apóstol, ¿sí? Un nombre que tenía un sobre todo nombre. Conocían a Jesús, sabían que era el Hijo de Dios, el que tenía el poder suficiente como para echarlo fuera, sin pecado. Era grandioso el Señor Jesús y ellos lo conocían. También conocían, sabían, dice, sé quién es Pablo, decía el demonio, ¿sí? Pablo, sé quién es, consagrado, un varón que fue aprobado por Dios y Dios le confió el Evangelio, se esfuerza todos los días en la gracia que es en Cristo, vive en conformidad al Evangelio, es un hombre de fe, ¿sí? Sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? El nombre de ustedes no me dice nada. Ahora el nombre de Pablo, de Jesús, me dice bastante, su testimonio, su buena fama, ¿sí? Su buen nombre que tienen por esa forma de conducirse, de vivir delante de la presencia de Dios. Sé quiénes son ellos, pero ustedes, dice que saltó sobre los 7 el demonio y los hirió y quedó como ejemplo de aquellos que quieren hacer las cosas que Dios espera del cristiano, pero con sus propios méritos, y eso no tiene valor alguno, ¿sí? Entonces, allí en Hechos 19:15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois, ¿sí? Ahora, Timoteo, el discípulo
el cual la Biblia encontramos la primera y segunda epístola que escribió el apóstol Pablo. De él dice Hechos 16:2, y daban buen testimonio de Timoteo, quienes, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo tenía un buen nombre, una buena fama, y eso no porque lo compró, sino como porque lo alcanzó. ¿Y cómo alcanzó ese buen testimonio? Como dice Hechos 16:2, ¿cómo alcanzó ese buen nombre, esa buena fama? Bueno, por medio de la fe, como leíamos al principio. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿sí? Por la fe Timoteo alcanzó buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ¿sí? Timoteo también es un ejemplo de que alguien por la fe alcanzó buen testimonio en estas ciudades, en los que vivían a su alrededor. Todos, cuando oían Timoteo, ¿sí? Un varón de fe, ¿sí? Apartado del mal, justo, que ama a Dios, tenían un buen testimonio de la persona de Timoteo. Él se había hecho un buen nombre, una buena fama por medio de la fe, porque se alcanza el buen testimonio por la fe. Era un varón de fe. Su fe hizo posible que alcanzara aquello tan preciado, tan hermoso, que es tener un buen testimonio, un buen nombre, una buena fama, ante los ojos de Dios primeramente y ante los ojos de los hombres. ¿Eh? Ahora bien, vamos a ver en Job capítulo número 1, versículo número 8, fíjate acá, Dios dando testimonio acerca de Job. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Sí? Ahora bien, Dios mismo estaba contentísimo con Job. Era alguien que lo deleitaba a Dios. Job deleitaba a Dios. Es como cuando el padre ama al hijo y quieren que los demás sepan lo maravilloso que es el hijo en su comportamiento, en su forma de actuar, y lo revela, lo manifiesta. ¿No has visto a mi hijo haciendo esto, aquello? ¿Sí? Bueno, de la misma manera, Dios en los cielos miraba a Job, y el Job era su contentamiento. Dios amaba a Job. El corazón de Dios estaba con Job. Él daba buen testimonio de Job. Nada más ni nada menos que Dios dando un buen testimonio de este varón. ¿Y a quién le daba este buen testimonio? Al diablo. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, siervo, ¿sí? Que no hay otro como él en la tierra? En aquellos días, en el mundo de aquel entonces, en los días de Job, Dios da testimonio diciendo que en el mundo de aquel entonces no había otro como Job en la tierra. No había, por más que lo buscara, a diestra y a siniestra, no había otro igual como Job en el mundo. Que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios daba testimonio de Job, de este buen testimonio que tenía Job. Este buen testimonio que tenía Job no puede ser de otra manera que por medio de la fe. ¿Cómo Job logró tener esta aprobación de Dios, este buen testimonio delante de los ojos de Dios? Por medio de la fe. No te olvides, al principio leíamos, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dentro de los antiguos, que son muchas personas, estaba Job.
Job también, por medio de la fe, alcanzó buen testimonio ante los ojos de Dios y él lo manifiesta. Dios da a conocer ese buen testimonio que había hallado Job delante de su presencia. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es tener un buen testimonio, que Dios mismo testifique de ese buen testimonio, ese buen comportamiento, ese buen andar, ese buen vivir delante de su presencia. Vemos que Dios tenía su contentamiento con Job. Job era su delicia y su alegría. Dios se regocijaba en Job, se regocijaba en él. ¿Sí? Algo maravilloso, algo precioso que Dios nos está dejando ver, la importancia de tener un buen testimonio ante los ojos de Dios. Dios mismo daba testimonio en los cielos y lo hacía saber a Satanás ese buen testimonio que había allí en Job, el cual después el diablo quiso destruir ese buen testimonio, ¿sí? Pero no lo logró. Aún a pesar de todo lo que padeció, Dios después le recompensó conforme a su fe, porque ese buen testimonio que Dios daba acerca de él lo sostuvo hasta el final de sus días. Ahora bien, vamos a leer allí en Primera de Samuel, y acá vamos a ver el contraste. Habíamos visto el buen testimonio y ahora el mal testimonio. Por eso que decíamos que el mal testimonio es sinónimo de perdición y el buen testimonio es sinónimo de salvación. Primera de Samuel 2.24, Primera de Samuel 2.24, Isaí le dice a sus hijos: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Sí? Recordad que leíamos que es mejor la buena fama, el buen nombre, que las riquezas, que las piedras preciosas. ¿Sí? Y acá Samuel le dice a sus hijos: no es buena fama la que yo oigo acerca de ellos. El padre diciéndoles a los hijos: la fama que oigo de ustedes no es buena, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Y en 2.22 manifiesta, relata, da a entender en qué consistía esa mala fama que hacía posible que tuvieran un mal testimonio y quisieran pecar al pueblo de Dios. 1 Samuel 2.22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Pecado. Pecaban delante de la presencia de Dios. Y esto lo veía el pueblo de Israel. Por eso que los hijos de Elí tenían una mala fama ante los ojos de la nación de Israel. El pueblo de Israel decía, por ejemplo: los hijos de Elí, sí, duermen con las mujeres que velan a la puerta del tabernáculo. Mala fama, pecaban ante los ojos de Dios. Y el 23 dice: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Sí? El pueblo, yo oigo al pueblo, y ellos manifiestan el mal proceder que ustedes tienen, pecando con las mujeres que velan allí en la puerta del tabernáculo de reunión. Nada más ni nada menos que ahí mismo, en el tabernáculo de reunión, donde velaban a la puerta del tabernáculo, ellos pecaban delante de la presencia de Dios. Por eso que acá vemos el contraste entre Job, que tenía un buen testimonio y Dios se regocijaba en los cielos, hablando de ese buen testimonio que tenía Job, y acá vemos el contraste, los hijos de Elí, teniendo un mal testimonio, una mala fama, ¿sí?, ante los ojos de todo Israel. Y estos hijos de Elí, lamentablemente, con ese mal testimonio,
era imposible que alcanzaran la salvación. Estaban sin Dios, sin esperanza, la ira de Dios estaba sobre ellos, pecaban ante los ojos de Dios y ante los ojos de toda la nación de Israel, por lo cual Dios no los aprobaba. No había un buen nombre de los hijos de Elí delante de la presencia de Dios. No había una buena fama de los hijos de Elí ante la presencia de Dios. ¿Sí? Así era nuestra vida cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. No teníamos un buen nombre, una buena fama delante de la presencia de Dios. Dios no se alegraba por nuestra forma de vivir, por los pecados, muchos pecados que practicábamos, nuestra vana manera de vivir, pero nos dio la posibilidad de habernos llamado por su gloria y excelencia al Evangelio de su Hijo Jesucristo, para que ahora, por medio de la fe, alcancemos ese buen testimonio, ese buen nombre, esa buena fama que Dios espera encontrar de cada uno de los cristianos y de la iglesia. Ahora bien, vamos a ver cómo se relaciona la fe con el testimonio, como decíamos. Decíamos que el buen testimonio, el buen nombre, la buena fama, está ligado, estrechamente unido, tomado de la mano con la fe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relaciona la fe con el testimonio? Bueno, Santiago capítulo número 2, versículo 22, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Ahora bien, Santiago nos enseña de que la fe viene por el oír, en hebreo, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando oímos la palabra, tenemos fe, la abrazamos, la sembramos en nuestro corazón, vivimos por ella, la creemos, ¿sí? Creemos que es palabra de Dios, creemos que Dios es todo suficiente, todopoderoso para hacer aquello que Él prometió, tenemos fe, pero esa fe debe exteriorizarse, ¿sí? No decir tengo fe, sino que la fe hay que exteriorizarla. ¿Cómo se exterioriza? Por medio de obras. Por eso que dice acá Santiago, la fe actúa juntamente con las obras, no van separadas, sino que la fe actúa con sus obras, las obras de la fe. Y que la fe se perfeccionó por las obras, ¿sí? Es decir, que la fe se perfecciona todos los días un poquito más. ¿Cómo? Por las obras que manifiestan esa fe que tenemos. Por eso que a diario nuestro buen testimonio ante los ojos de Dios, leíamos al principio, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio. ¿Sí? Esa fe que alcanzaron tener los antiguos, ¿sí? Ese buen testimonio que por medio de la fe alcanzaron a tener los antiguos, fue no solamente porque decían tener fe, sino porque la exteriorizaron a través de actos. ¿Sí? La fe hay que exteriorizarla por medio de actos, plasmarla por medio de actos. Por ejemplo, creemos que Dios dice que debemos tener buenos pensamientos. Bueno, la exteriorizamos teniendo buenos pensamientos y plasmándolos, ¿sí? Manifestando, dándonos a conocer a los demás esos buenos pensamientos que tenemos acerca de alguien, acerca de algo que queremos hacer. Tenemos fe de que la Biblia nos dice que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Bueno, creo esa palabra y vivo por esa palabra y me esfuerzo en la gracia que es en Cristo para no mentir, para no ser hallado mentiroso. Y de esa manera la exteriorizo hablando verdad constantemente, cuidando y evitando de no mentir, porque sé que si miento, desagrado a Dios. ¿Sí? Esa fe que digo tener en esa palabra, la exteriorizo ¿de qué manera? Hablando verdad cada uno con su prójimo. ¿Sí? Y así, con la forma de proceder, actuar, tantas otras cosas que debemos nosotros tener en cuenta y que hacen a nuestra fe, la cual debemos exteriorizarla. Y a esto se refiere
acá Santiago, ¿no ve que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe debemos entender que todos los días se perfecciona, ¿sí? Nuestra fe de hoy no es la misma fe que el día de ayer, se va perfeccionando día a día por medio de las obras. Por ejemplo, en el caso de mentir, creo que no hay que mentir, creo que debo ser verdadero para agradar a Dios, para alcanzar la vida eterna. Venimos del mundo muy mentirosos. Me esfuerzo en la gracia que es en Cristo. Suponete, en el mundo decía un total de 10 mentiras diarias. Bueno, me esfuerzo y ahora a diario 9 mentiras. Va perfeccionando, mi fe se va perfeccionando. Pasa un mes, 8 mentiras diarias. Se va perfeccionando, me voy esforzando en la gracia que es en Cristo. 3, 4 meses, 3 mentiras diarias. Pasa un año, un tiempo prudencial, dejo de mentir. ¿Sí? Mi fe se ha perfeccionado por las obras. En el transcurso del tiempo se va perfeccionando la fe. Ya dejamos de mentir. Y de esa manera nos vamos haciendo un buen nombre, una buena fama, un buen testimonio por esa fe que decimos tener delante de la presencia de Dios. ¿Eh? Ahora bien, Santiago también 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La pregunta que debemos hacernos es si vos, yo, la iglesia de estos días, tiene una fe muerta o una fe viva. ¿Sí? Para Dios hay una fe muerta o una fe viva. La fe muerta es la que no tiene obras. La fe viva es la que tiene obras. ¿Sí? Si tenemos fe, decimos tener fe, pero no tenemos obras, es una fe muerta. Una fe que no sirve para hacernos de un buen testimonio ante los ojos de Dios, de un buen nombre, de una buena fama. Si decimos tener fe y tenemos obras, esa es una fe viva que nos permite tener un buen testimonio, un buen nombre, una buena fama delante de los ojos de Dios. Entonces, a la luz de esta escritura, dice que la fe, si no tiene obra, es muerta, pero si tiene obras, es una fe viva, ¿sí? Es una fe viva. Esa fe es la que Dios espera que vos, yo, la iglesia, tengamos en estos días. Pensemos, ¿cuántas veces hemos visto, lamentablemente, a muchos que comenzaron el Evangelio con nosotros, no tuvieron una fe viva, sino una fe muerta? Decían tener fe, pero no la plasmaban en la vida diaria por medio de las obras de esa fe, ¿sí? Y lamentablemente murieron espiritualmente, volvieron al mundo, pero muchos, así como vos, yo, hemos seguido esforzándonos en la gracia que es en Cristo, y nuestra fe ha hecho posible de que sea una fe viva, y nos damos cuenta que una fe viva porque lo que decimos creer lo plasmamos en obras, en hechos, en la vida diaria. Y de esta manera nos armamos, alcanzamos por medio de la fe un buen testimonio, un buen nombre, una buena fama delante de la presencia de Dios. ¿Amén? Ahora bien, cuando no hay fe no podemos obrar como a Dios le agrada, ¿sí? Como veíamos y como bien decíamos, cuando no hay fe no podemos obrar como a Dios agrada. Por más buenas intenciones que tengamos, por más buenas intenciones que tenga la iglesia, si no tiene fe no podrá obrar en conformidad con lo que Dios espera. Ahora, allí en 1 Timoteo vamos a ver que el buen testimonio es tan útil, tan necesario, ¿sí? Cuando alguien quiere servir en el Evangelio. Servir en el Evangelio es algo glorioso. Querer dar de gracia lo que hemos recibido de gracia es algo maravilloso. Pero no basta, como muchas veces nos dejan decir, tener buenas intenciones, sino que hay que tener un buen vivir. Saber de que en un tiempo prudencial,
Como bien decía el apóstol Pablo, según fuimos aprobados, Dios nos confía el Evangelio. ¿Sí? Y para que nos confíe el Evangelio, debemos tener un buen testimonio. Para que Dios le confíe a la iglesia en estos días la predicación del Evangelio, desde sus púlpitos, la iglesia tiene que ser aprobada por Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que es aprobada? Si la iglesia tiene un buen testimonio delante de Dios, un buen nombre, una buena fama ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. En 1 Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1, vamos a ver cómo se logra y cómo es necesario tener un buen testimonio para que se nos confíe el Evangelio, para que se nos permita gobernar la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente. 3.1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? Es algo glorioso este anhelo. Es algo que Dios espera que haya en el corazón de cada uno de los que han sido llamados al Evangelio. Anhelar obispado, anhelar ser partícipe en el trabajo de la iglesia, en la predicación del Evangelio, es una buena obra. Ese deseo es una buena obra. Pero hay que tener un buen testimonio, y de esto habla el versículo número 2 en adelante. Es necesario que el que desea esa buena obra de obispado sea irreprensible. Fíjate acá el buen testimonio que Dios a través del apóstol Pablo le pide a todos aquellos que desean esta buena obra de dirigir, de gobernar la iglesia de Dios, de participar en la predicación del Evangelio, tener un buen testimonio, un buen nombre, una buena fama. ¿En qué consiste este buen testimonio, este buen nombre, esta buena fama? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que sea irreprensible, ¿sí? Pensemos cuántos hoy están dirigiendo la iglesia, predicando en la iglesia, que son reprensibles por sus hechos, su forma de vivir, su forma de hablar, de proceder, ¿sí? Marido de una sola mujer. ¿Cuántos conocemos hoy en la iglesia que tienen 2, 3 mujeres, se casa con una, al tiempo se divorcia, se casa con otra y así? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. El 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? El que anhela obispado tiene que cuidar la iglesia de Dios, velar por la sana doctrina, cuidar el estado de las ovejas, de los corderos que hay en la grey de Dios. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ¿sí? De la sociedad, del vecindario donde vive, ¿sí? Un buen testimonio, un buen nombre, una buena fama, como veíamos anteriormente. Es necesario, es una necesidad. Fíjate cuán importante es el testimonio para gobernar la iglesia de Cristo, para predicar en la iglesia de Cristo, como dice el 5, para cuidar de la iglesia de Cristo en todos sus aspectos. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? El buen testimonio. Por eso que decíamos al principio cuán importante y fundamental es este tema del buen testimonio, porque hace a la salvación o hace a la perdición. Mal testimonio hace a la perdición, buen testimonio hace a la salvación. Un mal testimonio, Dios no le confía el Evangelio y no podrá cuidar de la iglesia de Dios. Un buen testimonio hace posible que Dios le confíe el Evangelio y que cuide la iglesia de Dios. Es importante
el buen testimonio ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, como leíamos también. ¿Sí? Ahora bien, cosas necesarias para que ese buen nombre, buena fama, ese buen testimonio sea una realidad de nuestra vida. ¿Cómo logramos tener ese buen testimonio, buena fama, buen nombre delante de la presencia de Dios? Por medio de la fe. Amén. Además, como dice Proverbios 3:3, nunca, ¿sí? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Para que no se aparte, Él nos aconseja que la atemos a nuestro cuello, ¿sí? Para que donde vayamos, vaya con nosotros. Y si esto fuera poco, dice que la escribamos en la tabla de nuestro corazón, allí en lo profundo, donde no podrá ser quitada. Escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás, si hacemos esto, que no se aparte la misericordia y la verdad de nuestras vidas. Dice, hallaremos gracia y buena opinión, sinónimo de un buen testimonio, sinónimo de un buen nombre, sinónimo de una buena fama ante los ojos de Dios. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sí? Como decíamos anteriormente, el apóstol Pablo dice que somos carta leída para el mundo, el cristiano y la iglesia. ¿Sí? La misericordia y la verdad debemos atesorarla en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Para qué? Para hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Qué significa gracia y buena opinión? Un buen testimonio, un buen nombre, una buena fama. Fíjate que leíamos al final, ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sí? Ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Para qué? Para que seamos aprobados también por los hombres, para que nuestra predicación no tenga descrédito, sino que sea aceptado, ¿sí? Para que sepan los demás, sabiendo los demás que somos honrados, honestos, verdaderos, justos, misericordiosos, verdaderos, como leíamos, la palabra va a ser bien recibida. Pero si ellos ven que en los púlpitos los predicadores, los pastores, son violentos, son borrachos, son mujeriegos, son avaros, son pecadores, ¿qué palabra podrán recibir? Antes bien la van a resistir constantemente mientras los escucha. Este me viene a hablar a mí, este habla de tal cosa cuando él lo hace, este que dice que mentir miente, este que dice que no hay que robar roba, este que dice que no hay que ser mujeriego es mujeriego. ¿Sí? Por eso el buen testimonio hace a que lo que prediquemos sea aceptado en el corazón de las personas. ¿Amén? La misericordia y la verdad para alcanzar buen testimonio es importantísima. También, aparte de la fe, la misericordia y la verdad para alcanzar este buen testimonio que Dios espera encontrar. Y leíamos también acá, fíjate al final del 4, dice los ojos de Dios y los ojos de los hombres. ¿Sí? Los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Primero, los ojos de Dios. Debemos esforzarnos todos los días, desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir, esforzarnos en la gracia que es en Cristo para alcanzar por medio de la fe ese buen nombre, buen testimonio, buena fama, un buen testimonio ante los ojos de Dios primeramente y después ante los ojos de los hombres, para que seamos aprobados por Dios, por los hombres, para que sea beneficioso que todo lo que queramos dar a los demás sea bien recibido, no sea rechazado, no sea no recibido, sino que sea con un corazón abierto, la palabra entre en el corazón de los oyentes. Ahora bien, en Génesis 5:24, otro antiguo que alcanzó buen testimonio por medio de la fe fue Enoc. Caminó pues Enoc con Dios
y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sí? ¿Qué hizo Enoc? Caminó, anduvo, se comportó, actuó con Dios de una manera que Dios esperaba. Y desapareció no por arte de magia, sino que lo llevó Dios. Dios lo llevó, dice, como está escrito. Caminó, ¿sí? Y esta palabra caminó nos dice mucho a través de la Escritura. La misma Escritura da la revelación de esta palabra, caminó Enoc con Dios. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pregunta, ¿podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. ¿Cuándo dos andarán juntos? Cuando están de acuerdo. Caminó, anduvo Enoc con Dios. Esto nos revela de que estaban de acuerdo. En este caso, Enoc estaba de acuerdo con todo aquello que Dios le proponía. Había comunión, unión entre ellos, amistad. Por eso que después la Biblia relata, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Bueno, Enoc tuvo esa amistad con Dios, caminó, vivió conforme Dios esperaba de él, teniendo un buen testimonio, un buen nombre, una buena fama, y Dios lo llevó. Esto a la vez es una figura o es también un tipo de lo que pasa con el cristiano, que a través del Evangelio camina en el Evangelio conforme Dios espera y un día Dios nos llevará a su gloria eterna, conforme lo ha prometido. El cristiano en estos días, por medio de la fe, debe caminar o andar como él anduvo, siguiendo las pisadas de Jesús, y un día desapareceremos de este mundo porque vamos a ser arrebatados si estamos en vida, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, y nos llevará Dios a su reino eterno. Esto que le pasó a Enoc quedó como ejemplo para el cristiano, para la iglesia de estos días. Caminemos teniendo un buen testimonio, un buen nombre, una buena fama con Dios, hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, y un día vamos a desaparecer porque nos llevará Dios a su gloria eterna. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Sí? Ahora entonces, es hermoso, precioso este tema que Dios nos dejaba ver. Dios dice, escudriñemos nuestros caminos y examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Debemos esforzarnos todos los días para que esa fe que hace posible tener un buen testimonio sea una realidad en nuestra vida. Medita en tus caminos, yo en los míos, la iglesia que medite en sus caminos, para ver si hay fe en nuestros corazones y si esa fe se exterioriza por medio de obras, para que seamos aprobados por Dios, para que logremos alcanzar, como leíamos al principio, tener un buen testimonio ante los ojos de Dios. Amén. Como leíamos al principio, entonces, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sí? Por la fe se alcanza, no de la noche a la mañana, pero en un tiempo prudencial, ese buen testimonio que Dios espera encontrar en vos, en mí, en la iglesia en estos días. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo para que ese buen testimonio, ese buen nombre, esa buena fama que Dios espera encontrar en vos, en mí, en la iglesia, sea una realidad. Amén. Bueno, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Dios te bendiga.